1932. Sobrevivimos, pero medio vivos, con la cuenta de 30.000 muertos enteros. Fue solo con la abnegada lucha de décadas y finalmente con la voluntad mayoritaria de paz y de cambios del pueblo salvadoreño que fue posible superar esa triste etapa de nuestra historia. La transición que este día tiene lugar en este órgano fundamental del Estado no es simplemente el cambio de un presidente por otro, es, en una perspectiva más profunda, un paso más, por cierto, muy significativo, en la gran transición a la democracia que se inauguró para El Salvador con la firma de los acuerdos de paz. Desde ese momento venimos bregando juntos, todas y todos los aquí presentes, por avanzar hacia una sociedad libre y justa, incluyente, equitativa y sostenible, digna, orgullosa y soberana. Los salvadoreños y las salvadoreñas nos comprometimos ante el mundo aquel 16 de enero de 1992 a dirimir nuestras diferencias por la vía civilizada del diálogo y la sana competencia electoral, y a enmarcar nuestras acciones en los principios del Estado de Derecho. No ha sido fácil el camino. Como sociedad hemos venido venciendo obstáculos y adversarios formidables, desde aquellos que vieron en la paz una oportunidad para continuar por otros medios las antiguas prácticas de exclusión, odio e intolerancia, hasta las dificultades propias de la construcción de instituciones modernas y democráticas en un país con pocos recursos, con elevados índices de pobreza y sometido a constantes embates de la madre naturaleza. Muy a pesar de ellos, hoy en día podemos decir que todos los esfuerzos han valido la pena, que estamos lejos de ser aquel país donde privaba la opresión y el odio, donde los derechos humanos eran pisoteados y violentados, donde las ideas políticas disidentes eran perseguidas y castigadas, donde se imponía la tortura, el asesinato político, las desapariciones forzadas, la cárcel injusta, el exilio amargo para aquellos que se atrevían a desafiar al régimen imperante. Posiblemente sea muy temprano, en términos históricos, para valorar en toda su magnitud los logros democráticos que como sociedad hemos alcanzado en apenas 2 décadas. Posiblemente las angustias cotidianas, producto de la violencia social y de las carencias económicas que todavía golpean a amplios sectores del pueblo, nos impidan ver a plenitud lo avanzado y prevalezca por momentos el fatalismo y la desesperanza. Empero, cuando se escriba la historia de El Salvador, cuando las pasiones de las disputas egoístas y sectarias y el exacerbado pesimismo hayan dado paso a la reflexión serena y reposada, deberá reconocerse que fue precisamente en esta época, en el transcurso de la presente generación, cuando la sociedad salvadoreña cimentó el sistema político democrático y se inició el camino hacia la inclusión y la justicia social y la prosperidad de la nación. Por ello, no puedo dejar de recordar en este momento y rendirle un emocionado tributo a uno de los más grandes hombres que ha dado nuestra patria, luchador incansable por la democracia, forjador de los acuerdos de paz, líder político y parlamentario infatigable, ejemplo moral para presentes y futuras generaciones, a quien El Salvador le debe mucho de lo hasta ahora avanzado. Me refiero a nuestro entrañable compañero y maestro, Chafik Jorge Handal. Todavía en este recinto legislativo resuenan sus valientes
y apasionados discursos en defensa de la Constitución y la legalidad, y sobre todo en defensa de la justicia. Queridos compatriotas, autoridades que nos acompañan, colegas diputados y diputadas, invitados todos, es oportuno poner en contexto la ceremonia que hoy tiene lugar en este salón legislativo. Hace ya más de año y medio se produjo finalmente la alternancia en la presidencia de la República, inaugurándose por voluntad soberana del pueblo una época de grandes cambios en la vida nacional, liderados por el presidente de la República, nuestro presidente Mauricio Funes. Meses después, esta misma asamblea fue gestora de un positivo acontecimiento, cuyas repercusiones están marcando la vida del país en varios órdenes. Me refiero a la dignificación y reivindicación de la Corte Suprema de Justicia, con la elección de magistrados que observan el principio de la independencia judicial, principio esencial y necesario para la salud institucional de la República. Poco a poco van quedando atrás aquellos tiempos cuando los fallos del máximo Tribunal de Justicia eran motivados por conveniencias políticas o intereses de un sector u otro. El tiempo en que la Constitución era vulnerada y mancillada. En esa misma lógica, en esa misma dinámica democrática y de cambios que hemos desatado como sociedad y que ya no es posible detener, hoy asistimos a la inauguración de una presidencia de la Asamblea Legislativa conforme a la clara y expresa voluntad popular. Una presidencia que repetidamente se le negaba al partido político mayoritario de esta asamblea. Debemos ubicar entonces este relevo como parte de ese largo proceso, a veces tortuoso, a veces lento, pero siempre ganando terreno en positivo. Este proceso de transición democrática de nuestro país, El Salvador. En este punto, es válido hacer una reflexión sobre el rol constitucional y político de la Asamblea Legislativa. Los parlamentos, llámensele congresos, cámaras de diputados o asambleas, ocupan un lugar central en los sistemas políticos democráticos. Su función va más allá de emitir o reformar leyes y decretos, aprobar presupuestos, elegir altos funcionarios y aprobar informes del gobierno. Nuestra Constitución, en lo particular, le asigna a esta Asamblea un papel central en las decisiones de Estado, al punto que la Asamblea puede reformar la Constitución misma, además de cumplir con un delicado pero irrenunciable papel de ser parte vital del andamiaje de pesos y contrapesos propio del sistema político republicano. La Asamblea es al mismo tiempo la receptora principal de las expectativas, quejas, demandas y aspiraciones de los ciudadanos. No es casualidad entonces que la prestigiosa consultora de opinión pública Latinobarómetro señale en una reciente investigación que el 56% de los salvadoreños consideran que no puede haber democracia sin Congreso o Asamblea Legislativa. Considera también un 64% de los ciudadanos salvadoreños, según esa misma medición, que no puede haber democracia sin partidos políticos. Pero al mismo tiempo, como un poderoso llamado de atención, nos alerta que solo un 25% de los ciudadanos expresa confianza en la Asamblea, ubicándonos en el 15º lugar
de una lista de 19 países latinoamericanos.